Siempre velamos por nuestro propio bienestar y hacemos caso omiso a personas quienes realmente lo necesitan. Debido a nuestra avaricia, el ser humano suele omitir las leyes de Dios, viviendo a su manera, y con ello impide que vivamos de una manera placentera, libre de pecado, en donde podamos confiar plenamente en el prójimo. Según la Biblia, que es la palabra de Dios escrita por los hombres dignos a quienes le fue otorgado cumplir tan importante tarea, existe un versículo muy interesante en el libro de Mateo capítulo 2 del versículo 36 al 40, en donde nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo te pregunto, ¿amas tú a tu prójimo como a ti mismo? Tómate tu tiempo, ya que esta es la pregunta con la que te dejaré hoy en día mientras escuchas y ves la siguiente historia, que empieza así. En una tarde de verano como cualquier otro, un pequeño jovencito salió de casa. Caminó por todo su patio con dirección hacia la entrada de su casa. Llevó consigo una pequeña mesa y luego volvió para sacar un par de cajas acompañado de un enorme cartel. Los ordenó muy meticulosamente y empezó a vender los dulces caseros que preparaba su madre. El pequeño Prieto Fernante, proveniente de Brasil, comenzó a trabajar para cumplir su más preciado sueño: comprarse una bicicleta, con el cual pueda acudir a la escuela todas las mañanas y evitar así que su madre lo acompañe, pues la pobre mujer no descansaba lo suficiente por trabajar hasta altas horas de la noche en una estación de gasolina. Centrado en su único deseo, Prieto salió todos los días que duró sus vacaciones, ya que su primera meta, que se planteó a la edad de 9 años, era conseguir el dinero suficiente para comprarse una apreciada bicicleta, por lo que todos los días el jovencito ofrecía sus productos a sus vecinos, amigos de la zona y a transeúntes a quienes pasaban por allí. Conforme transcurría el tiempo, el joven Prieto vio cómo su madre elaboraba los dulces, los cuales él los vendía. Por lo que un día, cuando regresó del mercado, después de haber comprado todos los insumos con los cuales su madre producía los ricos dulces, se percató que su madre Renata se había quedado dormida en su mueble mientras veía su telenovela favorita, por lo que, ahorrándole el enorme trabajo de elaborar los dulces, Prieto decidió traer una manta y cobijar así a su madre, mientras que él se dirigió a la cocina decidido a elaborar los dulces por sí mismo. Cuando Renata despertó después de su larga siesta, corrió desesperada a la cocina, pues se olvidó de preparar los dulces de su hijo para que pudiera vender ese día. Pero Renata se llevó una enorme sorpresa cuando vio los dulces de su pequeño Prieto que ya estaban listos para vender, por lo que cuando vio a su pequeño hijo dormido en la mesa en donde estaban los dulces, se lo llevó a su habitación para que pudiera descansar, saliendo ella misma a las calles a vender aquellos dulces, ya que ese día Renata estuvo en su descanso obligatorio. Aquel día pasó algo sumamente mágico. Los dulces que preparó Prieto se vendieron como pan caliente. No quedó ni uno. Cuando Renata vio que ya no tenía nada más que vender, ingresó a casa para ver a su pequeño hijo, quien aún seguía dormido. Dejó las ganancias de ese día sobre la pequeña cómoda de su hijo y se dispuso a bajar para hacer la cena. El verano ya había terminado, dando inicio a las clases de Prieto. Y cuando éste contó sus ganancias, tenía más que suficiente para comprar su ansiada bicicleta. Emocionado, abrazó a su madre, le dio las gracias por haberlo ayudado e inmediatamente le pidió que por favor le acompañe a la tienda más cercana para realizar dicha compra. Estando en la tienda, Prieto buscó entre todos los modelos la mejor bicicleta que pudo comprar, cuando a lo lejos divisó una bicicleta que cumplía con todas sus exigencias, llevándosela a casa. Cuando llegó, no pudo resistir las ganas de montar aquella bicicleta, pero prefirió no hacerlo, ya que mañana sería el día de estreno, y así fue. Al día siguiente, Prieto se puso el uniforme, desayunó, cogió su mochila, se despidió de su madre con un beso y se fue pedaleando a su pequeño colegio. Al llegar, estacionó su vehículo de 2 ruedas y se dirigió a su salón. Allí fue cuando conoció a Roberto, un jovencito nuevo en el salón,
quien vivía únicamente con su padre y con el cual tuvo muchas cosas en común, e inició una bonita amistad que con el tiempo se transformaría en otra cosa. Cuando terminó el primer día de clases, Prieto se ofreció a llevar a Roberto a su casa, a bordo de su moderna bicicleta. Cuando finalmente llegó a casa de Roberto, este lo invitó a almorzar, ya que su padre trabajaba como chofer de Uber, y al igual que Prieto, Roberto pasó todas esas tardes solo. Los pequeños amigos acordaron en turnarse todos los días para acudir a la casa del otro, terminando así con sus tareas y poder jugar toda la tarde. Una tarde, cuando el padre de Roberto llegó a casa de Prieto para recoger a su hijo, vio a la mamá de este, la señora Renata, del cual quedó muy fascinado, mientras que la señora Renata solo se ruborizaba cada vez que el señor Tiago lo saludaba. Cuando llegó el cumpleaños de Roberto, el señor Tiago se presentó personalmente en la casa de la señora Renata para invitar a ella y a su pequeño Prieto a una pequeña reunión. Con una conmovedora sonrisa, la señora Renata aceptó dicha invitación e invitó a pasar al señor Tiago, mientras que ella y su hijo se arreglaban para salir. Al salir, el señor Tiago quedó muy sorprendido, pues la señora Renata se vistió como nunca antes lo había hecho. Como si se tratara de una familia reconstruida, los cuatro salieron a pasar una bonita tarde. Llevaron a los jovencitos a que se divirtieran un buen rato en el parque de diversiones, mientras que el señor Tiago y la señora Renata conversaban y se conocían más uno del otro. Para cuando terminó la noche, Prieto y Roberto estaban muy exhaustos, por lo que el señor Tiago ayudó a la señora Renata a llevar a su hijo a su habitación. Después de hacerlo, se dirigieron ambos a la puerta, pero antes de despedirse, el señor Tiago le dijo a Renata que se aceptaría salir con él a cenar a solas, ya que Tiago quedó impactado ante tanta belleza y elegancia. Ruborizada, Renata aceptó aquella propuesta que le hizo Tiago, ya que ella no tenía pensado en conseguir una nueva pareja, por el simple hecho de que aquella persona que llegara a conocer terminó huyendo al saber que ella tenía un hijo. Tras aceptar salir con Tiago, él se fue muy contento a casa, llevando consigo a su pequeño, quien dormía en la parte trasera del auto. El día de la cita por fin había llegado. Tanto Renata como Tiago estuvieron sumamente nerviosos, ya que en mucho tiempo ambos no habían salido con nadie. Cuando finalmente llegó a casa de Renata, Tiago dejó a Roberto con Prieto y se dispuso a salir en pareja con Renata, llevándola a cenar tal y como habían quedado. Mientras los pequeños jugaron por toda la casa, Renata y Tiago se la pasaron de la mejor manera posible. Su alegría fue tal que se imaginaron volver en el tiempo recordando cuando eran unos vigorosos jóvenes. Ya para cuando terminó la cita y regresaron a casa de Renata, ella le ofreció a Tiago que pasara aquella noche en su casa, en compañía de su hijo, pues ya era demasiado tarde como para que regresen. Por lo que Tiago no dudó en aceptar aquella propuesta. Con el tiempo, Renata y Tiago formaron una sólida relación. Los pequeños, cuando supieron la noticia, simplemente quedaron fascinados por el simple hecho de saber que desde ese momento se convertirían en hermanos. Finalmente, la felicidad había llegado para Renata y Tiago, quienes junto a sus hijos formaron una familia. Tiago se mudó a casa de Renata junto a su hijo Roberto. Dieron en alquiler su antigua casa para que de esa forma tuvieran más ingresos, con el cual compraron un automóvil, poniendo así su propia flota de Uber, mientras que Renata renunció a su trabajo en la estación de gasolina. Con el dinero de su liquidación montó un pequeño negocio casero, en donde tuvo una buena acogida por parte del público consumidor. No cabía duda que el amor y el éxito alumbraban a esa pequeña familia. Prieto y Roberto terminaron la escuela juntos e ingresaron a una prestigiosa escuela secundaria, defendiéndose el uno del otro como hermanos que eran. Tiago y Renata decidieron avanzar en su relación, por lo que planearon y organizaron su boda, para posteriormente expandir a su nueva familia, con la llegada de un nuevo integrante que, para su enorme sorpresa, esta vez sería una hermosa niña cuyo nombre sería Karen.
Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.